¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tu empresa sufriera una interrupción inesperada? Un día estás operando con normalidad. Y al siguiente, un apagón masivo, un ataque informático, una crisis sanitaria, o incluso una simple falla técnica te obliga a parar. Clientes esperando. Pedidos sin entregar. Pérdidas que crecen por minuto. Y lo peor, sin un plan claro para responder. Lo cierto es que todas las organizaciones, sin excepción, están expuestas a este tipo de riesgos. No importa si eres una multinacional o una pequeña empresa familiar. Una emergencia no toca la puerta. Simplemente llega. Y cuando eso pasa, muchas empresas no logran recuperarse. Pero hay una forma de estar preparado. Una manera de anticiparse, responder y salir fortalecido. Y se llama ISO 22301. Hoy te voy a contar qué es esta norma, por qué es tan importante para la supervivencia de tu empresa, quién debería aplicarla y cómo puedes integrarla con otras normas de gestión. Así que quédate, porque esta información no solo es útil. Podría ser la diferencia entre seguir adelante o desaparecer del mapa. La ISO 22301 es una norma desarrollada por la Organización Internacional de Normalización, ISO, y está pensada para ayudar a cualquier tipo de organización, pública, privada o sin fines de lucro, a mantener su operatividad, incluso en situaciones críticas. Pero no se trata solo de tener un plan escrito. Hablamos de un enfoque sistemático que obliga a la empresa a identificar sus procesos esenciales, evaluar los riesgos que pueden afectarlos y definir las acciones concretas necesarias para protegerlos. En otras palabras, esta norma establece una metodología clara y auditada para que la organización sepa qué hacer antes, durante y después de una interrupción. Tenga definidos los responsables de actuar en cada situación. Cuente con recursos y procedimientos listos para ser activados cuando todo falle. Esto incluye desde protocolos de evacuación, recuperación de sistemas informáticos, comunicación con clientes, hasta planes alternativos para continuar operaciones desde ubicaciones diferentes. La ISO 22301 también promueve una cultura de mejora continua, lo que significa que no basta con implementar un plan y dejarlo guardado. Hay que probarlo, actualizarlo y entrenar al personal de forma periódica, asegurando que, en caso de emergencia, cada persona sepa exactamente qué hacer. Además, la norma no impone soluciones únicas. Cada organización adapta su sistema de continuidad según su tamaño, tipo de actividad, nivel de riesgo y capacidad operativa. Lo importante es que sea eficaz, documentado y probado. Por eso, más que un simple manual de emergencia, el sistema de gestión de continuidad del negocio es una herramienta estratégica. Una forma de blindar lo esencial, de anticiparse a lo inesperado, y de asegurar que, pase lo que pase, la empresa no se detenga. Ahora bien, hablar de continuidad del negocio no es solo tener un plan de emergencia pegado en la pared. Significa pensar estratégicamente. ¿Cuáles son los procesos críticos de mi empresa? ¿Qué pasaría si se interrumpen? ¿Cómo los recupero rápidamente sin afectar a mis clientes, colaboradores y finanzas? Aquí es donde entra en juego un sistema sólido. No se trata de actuar cuando el problema ya explotó, sino de anticiparse con acciones claras, roles definidos y procesos establecidos. Por ejemplo, si un proveedor clave falla, ¿tienes un plan B? Si pierdes acceso a tu sistema informático, ¿cuánto tiempo puedes operar manualmente? Si tu personal no puede llegar físicamente a la oficina, ¿puedes seguir trabajando desde otro lugar? La continuidad del negocio es como una red de seguridad. No evita que ocurran los accidentes, pero minimiza el impacto y permite que la organización siga avanzando, incluso en medio del caos. ¿Por qué es importante? Porque en el mundo actual, las crisis no avisan. Y cuando llegan, el tiempo de respuesta lo es todo. Con esta norma, una organización puede identificar sus riesgos críticos, prepararse con anticipación para lo peor, actuar de forma rápida y ordenada cuando algo sucede. Y lo más importante, recuperarse sin perderlo todo. Además, una empresa que aplica ISO 22301 aumenta la confianza de sus clientes, trabajadores y socios. Demuestra que está preparada, que es profesional y que sabe manejar situaciones difíciles. ¿Quién debería utilizarla? Esta norma es para todo tipo de organizaciones. No importa si eres una pyme, una multinacional, una institución pública o una empresa familiar. Es especialmente útil para empresas que prestan servicios críticos, negocios del sector salud, tecnología, banca o telecomunicaciones, organizaciones que no pueden permitirse parar. Si tu empresa depende de la continuidad para sobrevivir, esta norma es para ti. Beneficios clave. 1. Fortalece la resiliencia organizacional.
Aplicar esta norma permite construir una organización capaz de resistir golpes inesperados. No se trata solo de reaccionar ante una emergencia, sino de estar preparado de antemano, con procesos críticos protegidos, personal entrenado y decisiones previamente pensadas. Una empresa resiliente no solo sobrevive a las crisis, sino que sale reforzada de ellas. 2. Reduce el impacto de interrupciones. Cuando ocurre un evento disruptivo, el tiempo es oro. Un sistema de gestión de continuidad del negocio reduce pérdidas económicas, evita el caos operativo y minimiza la afectación a clientes y colaboradores. Es la diferencia entre perder minutos o perder meses de reputación y dinero. 3. Permite una respuesta clara y estructurada en situaciones de crisis. La ISO 22301 no deja nada a la improvisación. Define quién hace qué, cuándo y cómo, en caso de una emergencia. Esto permite actuar con rapidez, sin pánico, sin errores, y con la seguridad de que cada paso ya ha sido pensado y probado. Por ejemplo, si un sistema se cae, ya sabes quién debe activar el protocolo, cómo comunicárselo al equipo y cómo continuar el servicio por una vía alterna. 4. Mejora tu reputación y credibilidad en el mercado. Una organización que demuestra estar preparada para lo inesperado genera confianza. Clientes, socios, proveedores e inversionistas valoran a las empresas que tienen un plan, que no dependen del azar y que saben actuar con profesionalismo ante cualquier escenario. Además, muchas licitaciones y contratos grandes exigen contar con un sistema de continuidad certificado. Tener la ISO 22301 puede ser un diferenciador clave frente a tu competencia. 5. Facilita el cumplimiento de requisitos legales o contractuales. En sectores como banca, salud, tecnología, transporte o energía, las autoridades y regulaciones exigen garantías de continuidad. La ISO 22301 te ayuda a cumplir con normativas nacionales e internacionales, evitando sanciones, pérdidas de clientes o incluso la suspensión de operaciones. Al contar con un sistema documentado y estructurado, puedes demostrar ante cualquier auditor o cliente que tu empresa está lista para actuar con responsabilidad y eficiencia. 6. Impulsa la mejora continua. Un beneficio muchas veces subestimado, la norma obliga a revisar, probar y actualizar regularmente los planes y procedimientos. Esto hace que la organización nunca se duerma. Siempre está evaluando riesgos, afinando procesos y manteniéndose lista, sin importar si las condiciones cambian. No es solo una norma más. Es una herramienta poderosa para proteger el futuro de tu negocio. Integración con otras normas. ¿Ya aplicas otras normas ISO como la 9001 o la 27001? Perfecto. Porque la ISO 22301 se integra fácilmente con ellas. Todas comparten una estructura común, lo que permite crear un sistema de gestión unificado. Esto ahorra tiempo, esfuerzo y te da una visión más completa del estado de tu empresa. La ISO 22301 no es solo para grandes empresas o expertos en gestión. Es una herramienta práctica y poderosa que cualquier organización puede implementar para estar lista frente a lo inesperado. Si este contenido te resultó útil o interesante, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos o compañeros de trabajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo material. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos.